Del libro La ciencia y el arte de vender, del autor Paul W. Ebay. Capítulo 2. Conozca su mercancía. El segundo principio de la ciencia de vender es conozca su mercancía de la A a la Z. Hay 4 buenas razones que lo hacen necesario. La primera, para poder gozar con el trabajo. La segunda, para remover los obstáculos. La tercera, para desarrollar la confianza en sí mismo. La cuarta, para crear verdaderas presentaciones de ventas que designaremos como argumentaciones de venta. Segmento primero. Goce con su trabajo. No hay tarea más desagradable que la de tratar de explicarle a un cliente lo que usted mismo no entiende. Por ser esta una tarea desagradable, los vendedores sin conocimientos hablan de generalidades y tratan de obtener un pedido sin tener la preparación necesaria. Cuando un vendedor conoce su mercancía a fondo, goza explicándola. Si el cliente no ve el cuadro a primera vista, este tipo de vendedor está encantado de repetir la explicación con nuevos detalles adicionales. Tiene paciencia y no tiene prisa porque sabe que a la postre siempre dejará bien aclarada la calidad de su mercancía. Como se ha indicado en la primera sección, el propósito de vivir es el de gozar de la vida. El vendedor, que se limita a un conocimiento superficial, no goza en su trabajo y trata, después de las horas de labor, de cobrarse el fastidio en diversiones que podrán ser buenas en sí mismas, pero jamás podrán tomar el sitio del simple gozo de cumplir con el deber. Una tercera parte de nuestra vida estamos muertos, es decir, dormidos, de modo que, si no extraemos placer del trabajo, estamos condenando la mitad de nuestra vida consciente a un esfuerzo inútil. Esto es poco satisfactorio y daña el desarrollo de una personalidad positiva y optimista tan necesaria al vendedor. Hay demasiados vendedores que se sienten y se ven preocupados. Tienen miedo de que los clientes no compren, de la competencia o de las objeciones difíciles. Todo este miedo es el resultado de falta de preparación. No tienen suficiente apresto de vendedores para entrar en la batalla con una actitud mental positiva. Ningún soldado pensaría en entrar en una batalla en estos tiempos sin el equipo más moderno. Granadas de mano, máscaras contra los gases, cascos de acero, rifles de repetición con bayoneta. La guerra es un asunto demasiado serio para que un soldado se arriesgue en ella sin buen equipo. ¿Acaso es menos serio el vender? ¿Por qué correr el riesgo de una derrota económica o de arruinarse personalmente por falta de preparación? ¿Por qué no hacer más fácil la tarea de vender y por ende más placentera? Las gentes trabajan largas horas en cualquier cosa que les agrada y de esa manera llegan al triunfo. No es el trabajo la causa del triunfo, es el placer en el trabajo lo que da mayor aliento y que a su vez conduce al éxito. El placer es la fuerza motriz de la vida. Punto 1. Hay que hacer del trabajo un arte. En el siguiente informe, una cliente describe cómo un peluquero, buen vendedor, hizo un arte de su trabajo. Me senté en la silla de un salón de belleza para que me cortaran el cabello, pero el peluquero no llegó enseguida. Entretanto, uno de los mozos me dijo: «Tiene usted suerte de que la sirva Pedro, es muy buen peluquero». No sé si eso era parte de la política de Pedro como vendedor, pero me interesó. Entonces llegó Pedro y estaba a punto de decirle que cortara mi cabello en un estilo nuevo cuando me dijo: «Permítame que corte su cabello a mi gusto, yo sé cómo debo hacerlo». Lo dijo como si se sintiera inspirado para crear una obra maestra. Debo haber hecho un gesto de duda porque me dio un espejo y entonces con el peine fue señalando el contorno de mi cabeza. Luego me mostró dónde debía yo cubrir algunos rasgos desfavorables y dónde debería acentuar los buenos, hasta que me convenció de que conocía su oficio. Se ganó mi confianza. Después de trabajar unos minutos, me dijo con entusiasmo contagioso: «Si tuviera usted una permanente, podría yo subir un poco más estos rizos y el efecto sería maravilloso».
Parecía tan emocionado con la idea de crear algo extraordinario que no me atreví a romper su ilusión. Aun cuando me vendió algo que yo no deseaba comprar, gocé viéndolo convertir en arte un trabajo que para la mayoría es gris y monótono. Segmento segundo. Venciendo obstáculos. Algunos productos son un misterio para muchos compradores, aunque los hayan usado durante varios años. Constantemente se preguntan si serán ciertos los méritos relativos de las numerosas marcas de gasolina, aceites lubricantes, grasas, etc. Algunas de estas preguntas se quedan sin expresar, pero las respuestas deben incluirse siempre en la argumentación de ventas. Muchas preguntas y objeciones verbales se le lanzan todos los días al vendedor. ¿Las contesta usted sin titubear y en forma clara, a satisfacción del cliente? ¿O en algunos casos titubea y sigue con una descripción confusa que deja al cliente tan a oscura como antes? En cualquier línea de negocios encontramos relativamente pocos vendedores capaces de contestar satisfactoriamente las preguntas. Si quiere usted poner a prueba esta afirmación, visite media docena de almacenes de neumáticos y pida que le enseñen los de primera y los de segunda clase, ambos de 6 capas, con diferencia de precio de unos cuantos dólares. Cuando usted pregunta el porqué de la diferencia de precio, la respuesta común será: es que este neumático de primera es mejor. Y si pregunta usted por qué es mejor, el vendedor común contestará: porque dura más y hay menos peligro de que reviente. Si usted insiste con otro por qué, la respuesta será: porque está hecho mejor. Y tal vez el vendedor agregue con una demanda de superioridad: el neumático barato se hace a precio bajo para la competencia, en tanto que el de primera se fabrica de acuerdo con una norma de calidad. Algunos vendedores me han dicho que había más o mejor caucho en el neumático de mayor precio, o que las lonas eran mejores, o que se había usado un proceso especial de fabricación, lo que se omitía en el neumático barato. Tuve que llegar hasta el fabricante para investigar la verdadera razón de la diferencia en precio. Los dos tipos de neumático tenían idéntica cantidad de caucho y de lona. La diferencia era esta: la fibra de algodón con que se tejen las lonas del neumático de mayor precio es más larga y ofrece mayor resistencia a la presión. Esta fibra de algodón escasea porque casi toda se importa de Egipto, aunque también se cultiva en el Valle Imperial de California. Como no abunda, cuesta más que el hilo común empleado en los neumáticos más baratos, y de ahí la natural diferencia en precio. Suele haber una gran confusión en las mentes de los clientes respecto a los méritos de muchas mercancías. Se hacen tantos alegatos, unos a favor y otros en contra, en los anuncios de los fabricantes de productos parecidos, que aún los agentes compradores más avisados no están seguros del terreno que pisan. ¡Qué brillante oportunidad para el vendedor que está bien enterado de las características de su mercancía! Punto número 1. Suprimiendo el obstáculo del precio. Yo he alquilado locales en casi todas las ciudades importantes de mi país para dar mis conferencias públicas sobre la ciencia de vender. Las rentas varían tanto en las distintas ciudades, aún tratándose de salones de capacidad parecida, que con frecuencia he tenido que discutir mucho porque el arrendatario desea pagar lo menos posible y el propietario quiere sacar lo más que se pueda. El siguiente diálogo es típico del estilo de argumentación de ventas en estos casos. La renta del salón, dice el administrador del edificio, es de $75 por noche. He alquilado salones de igual tamaño en otras ciudades por 50, le contesté. Bien, a nosotros nos han pagado 75. No lo dudo, pero mi presupuesto no alcanza para esa renta. En otros lugares he podido alquilar un salón de la capacidad de este por mucho menos. Este salón me gusta, pero usted debe cooperar conmigo porque, como usted sabe, no se trata de una diversión, sino de conferencias educativas. Bueno, siendo así, se lo dejaremos en $65, me contestó. Lo siento, le digo, e insisto en explicarle por qué no puedo pagarle más.
El único argumento del administrador se fundaba en que otros habían pagado lo que él pedía. Con frecuencia mis ataques con razonamientos fundados eran más fuertes que su defensa a base de otros lo han hecho. Un día tropecé con el gerente de un hotel en una populosa ciudad que pedía $100 de renta por su gran salón de baile. Me dijo, si pudiera, lo alquilaría por 75, pero fíjese usted en lo que nos cuesta sostenerlo y administrarlo. Entonces exhibió una detallada contabilidad mostrando los porcentajes que le correspondían al salón en relación con los costos, intereses, servicios de personal, depreciación de muebles y decorado, alumbrado, seguro contra incendios, etcétera, etcétera, etcétera. La renta que él pedía no alcanzaba para cubrir esos gastos. Cuando terminó su largo y vigoroso ataque, no sabía yo qué decir. No tenía yo respuesta. Estaba convencido de que, por ese precio, el salón era una ganga. No tenía yo corazón para oponerme. Estaba yo vendido. Analicemos un poco más la situación en casi todas las discusiones anteriores. Mi defensa de he pagado menos en otros lugares era contestada con nosotros hemos cobrado más. Y al final era un empate. Nadie ganaba. Entonces busqué otro ángulo para atacar, demostrar con detalles específicos por qué no podía yo pagar más. En la mayoría de los casos, este vigoroso ataque era resistido con la vieja defensa de nosotros siempre hemos cobrado ese alquiler, que no respondía a mi razonamiento y era, por lo tanto, equivocada y débil. Pero aquel último gerente había contestado a mi ataque razonado con otro ataque más razonado y me había obligado a abandonar el reducto que yo había construido con tanto cuidado. Conocía el valor de su mercancía tan prolijamente que, al desmenuzarlo ante mis ojos, me convenció. Fue un ataque por sorpresa, contra el cual no estaba yo preparado, y los ataques por sorpresa casi siempre dan buen resultado. Segmento tercero. Desarrollando la confianza en sí mismo. Las ventas están basadas en una cosa, la confianza. Si el cliente confía en usted y en su empresa, el resultado natural es una venta. El factor principal que determina que el cliente tenga confianza en el producto radica en que usted mismo la tenga. La confianza produce confianza. Un conocimiento perfecto de sus productos y de las ventajas específicas que ofrecen al cliente fomenta la confianza del vendedor y afirma su personalidad. Sus conocimientos le dan una cierta seguridad que es factor primordial para hacer que los demás se sientan seguros. A las primeras palabras, el cliente sabe si usted tiene esta cualidad. Su presencia o su ausencia se reflejan en el rostro del vendedor, en el tono de su voz, en toda su actitud. Esta es una cualidad que solamente se adquiere con un esfuerzo organizado, el estudio del producto y de lo que hará en favor del cliente. Cuando usted sabe que sus productos son superiores, que su compañía tiene una bien ganada fama de probidad comercial, que sus clientes quedarán muy satisfechos y que usted representa a una importante industria, entonces usted tendrá esa certidumbre que produce el más importante efecto en el cliente: crear confianza. Punto 1. La propia confianza vende aceite lubricante. El siguiente relato nos presenta a un vendedor en una estación de servicio de automóviles que tenía mucha confianza en sí mismo, gracias a su conocimiento de la calidad del aceite que vendía y de la utilidad que le reportaría al cliente. Cierto día llegó a la estación un cliente manejando un automóvil desvencijado. Sin parar el motor, me dijo con un tono seco: «Oiga, amigo, ¿cuánto vale el aceite más barato?» 20 centavos el cuarto de galón, le respondí. «¿20 centavos el cuarto?», gritó indignado. «No puedo gastar aceite de ese precio en este montón de hierros». Cuando maniobró para arrancar, comprendí que tenía yo que hacer algo y hacerlo pronto. «Usted quiere decir que no puede gastar menos de eso», le repliqué. El método del boomerang explicado en el capítulo 10. La sorpresa lo dejó inmóvil. Entonces ataqué: «Comprendo que los tiempos son difíciles y que usted tiene que cuidar su dinero como lo cuida todo el mundo, pero ¿se ha dado usted cuenta de que ese automóvil le proporciona
transporte muy económico y que un aceite inferior le puede costar muy caro, nuestro aceite X es de precio bajo para resistir la competencia, pero tiene la calidad que usted espera en un buen aceite. Su principal cualidad es la de resistir el calor con muy ligera alteración de su consistencia. Además, forma un carbón muy suave que sale por el tubo de escape. Es tan escaso su contenido de carbón que este aceite reduce mucho los gastos de reparación, como los de ajuste de válvulas, cambio de pistones, anillos y bujías. Le garantiza a usted el mayor kilometraje por litro, porque no existe el exceso de carbón que produce fricción y calentamiento. Bueno, me dijo, ya más calmado, parando su motor, vea cuánto aceite se necesita. Le vendí 2/4 de galón y desde entonces es un buen cliente. Segmento cuarto. Creando un lenguaje científico de ventas. El lenguaje de ventas es la herramienta para pintar en el cerebro del cliente un cuadro que lo convenza. Si la herramienta está bien diseñada, bien afilada y bien manejada, servirá para realizar su cometido, llevar la convicción al ánimo del cliente. Es preferible preparar con anticipación la argumentación de ventas porque es la forma más concisa y vigorosa de presentar un producto. La mayoría de los vendedores, no importa cuál sea su línea, trabaja sin preparar su argumentación. Al preguntarle a un vendedor de la vieja escuela si sabía de antemano lo que iba a decirle a sus clientes, me respondió: no, les digo lo que me viene a la mente. ¿Y si nada le acudiera a la mente? Este es el método viejo de vender al azar, sin principio científico. Las frases y los discursos improvisados rara vez tienen la influencia y el vigor de los preparados cuidadosamente. Aún el propio Chamses de Peu, conocido como el más grande de los oradores de sobremesa en los Estados Unidos, confesó en sus últimos años que sus mejores improvisaciones habían sido cuidadosamente preparadas de antemano, pero el arte oratorio del señor de Pew era tan perfecto que lograba que sus discursos sonaran a improvisados, dándole cierta frescura y espontaneidad. Los mejores abogados criminalistas preparan cuidadosamente sus discursos antes de comparecer frente al jurado. Cada argumento es cuidadosamente construido y colocado en el sitio lógico. Al final se hace un sumario de los puntos demostrados. El buen abogado no es otra cosa que un vendedor tratando de venderle al juez y a los miembros del jurado determinada idea, pintando en sus mentes un cuadro que parezca más atractivo que el del abogado de la parte contraria. El procedimiento científico reduce el azar al mínimo. ¿Cuál es la mejor forma de presentar su producto? ¿Qué palabras y frases conviene emplear? ¿A qué razones debe usted apelar y en qué orden? ¿Por qué confiar en el azar y creer que la mejor forma de presentar su mercancía le caerá de pronto del cielo? Punto 1. Aprendiendo de memoria la argumentación de ventas. Hasta aquí se ha puesto énfasis en una argumentación de ventas preparada, esto es, en un plan de acción definido. No se ha dicho que usted deba aprender la argumentación palabra por palabra, simplemente se ha afirmado que usted debería aprender las ideas y el orden de su presentación, memorizando si acaso algunas frases y palabras que son especialmente descriptivas y efectivas. Conviene decir, sin embargo, que numerosas organizaciones de ventas insisten en que sus vendedores memoricen las argumentaciones de ventas de sus manuales, y algunas organizaciones insisten en que el vendedor las repita antes de autorizarlo a salir a vender. Estas compañías alegan que por medio de los cerebros combinados de sus mejores vendedores han llegado a desarrollar las presentaciones de ventas más efectivas y que, a menos que otros vendedores desarrollen algo mejor, deberían estar conformes por su propio bien y el de sus empresas en esforzarse por adquirir los métodos ya probados y que dan resultados. Yo he sido vendedor en 3 tipos de organizaciones de ventas. Primero, donde el vendedor se le dan informes comprensivos y se le deja en libertad para organizar y desenvolver su propia argumentación. Segundo, donde se le da
argumentación definida, con instrucciones de presentarla a su modo. Tercero, donde el vendedor recibe argumentación definida a instrucciones de aprendérselas de memoria y presentarla verbatim. El primer método es bueno solamente cuando el vendedor es de primera y tiene la capacidad de organizar el material y convertirlo en un instrumento científico para vender. El segundo método es deseable para vendedores con experiencia, siempre que se tenga el cuidado de comprobar que han entendido la sustancia de la argumentación ideal. El tercer método es el mejor para los vendedores sin experiencia. Concentra su atención en lo que van a hacer y no en cómo van a hacerlo. Es un salvavidas y les da algo definido que decir, alejándolos de las generalidades y de los métodos ambiguos que, más que aclarar el cuadro, producen confusión en la mente del comprador. Punto 2. ¿La memorización mecaniza al vendedor? La principal crítica que se hace de la memorización es la de que mecaniza al vendedor. Si este cargo pudiera probarse, yo sería el primero en descartar el sistema porque no hay nada menos efectivo que un vendedor mecanizado. Pero, ¿será verdad que la memorización mecaniza a quien la practica? Veamos. Hace años vi al famoso actor George Arliss en la obra Old English. El público se emocionaba escuchando al actor en el papel de un viejo caballero inglés tiránico y dominador. Al final, su magnífica actuación arrancaba grandes ovaciones. Durante una de esas ovaciones me vino a la mente, como un relámpago, este pensamiento. Cada palabra que el actor pronuncia ha sido aprendida de memoria. ¿Eso mecaniza al actor? Indudablemente que no. ¿Por qué? Porque conforme actúa, va pensando en lo que dice, vive su papel, se transforma del actor Arliss en el personaje que representa. Memorizar el papel no ha tenido más que un propósito, el de que actúe como guía de su pensamiento. El actor pensaba en la idea que había detrás de cada palabra. Esta es la mejor respuesta al crítico que dice que memorizar algo produce un esfuerzo mecánico. El esfuerzo mecánico no lo produce la memorización, sino la falta de pensamiento. He conocido a muchos vendedores mecanizados que nunca han memorizado nada. Simplemente han elaborado, a través de numerosas repeticiones, una argumentación de ventas propia sin que tuviera una clase de planeamiento científico o de desarrollo lógico. Parece, por lo tanto, que en último análisis, cada vendedor tendrá su argumentación de ventas, ya sea desarrollada por él mismo o por alguien más. Lo esencial es producir la argumentación de ventas más efectiva, y esta clase de argumentación solo puede desarrollarse cuando está basada sobre los principios definidos de la ciencia de vender. El objeto esencial de este curso es darle a usted los principios correctos sobre los que deben edificarse las presentaciones de venta más efectivas. Punto 3. La venta de un traje de hombre. El siguiente es un fragmento de una argumentación de ventas preparada y usada por un vendedor de ropa que ha tenido éxito. Estoy seguro de que este nuevo corte de espalda le dará a usted más libertad de movimiento que la que haya tenido con cualquier otra chaqueta. Hágame el favor de agacharse como si fuera a recoger algo del piso. Observe la libertad que le da esta chaqueta a su espalda. Fíjese usted también en que sus hombros se ven más anchos. Esta es la innovación más práctica y cómoda que ha hecho en los últimos 10 años la industria de ropa para hombres. Esta es una de las franelas más atractivas y resistentes que se fabrican. Como es una franela muy fina, no conserva las arrugas como otras telas, pero envuelve el cuerpo en pliegues suaves y no en ángulos duros, como las telas de más rigidez. Recuerde usted que este traje está hecho de una de las franelas más finas, las preferidas por las personas de mayor distinción. No hay otra tela que haga más distinguido un traje. Observe usted que el color no es tan solo adecuado para el otoño y el invierno, sino también para la primavera y el verano. Su rico tono gris irá bien con los colores azul y café. Además, se verá distinguido con un pantalón blanco de franela.
El color es lo bastante oscuro para no ensuciarse fácilmente y lo bastante claro para usarlo en verano y en primavera. Vea usted la tela a la luz del día. ¿No cree usted que este tono de gris le queda muy bien? Lo hace a usted lucir más alto y varonil. Este traje le prestará servicio todo el año. Pesa lo bastante para ser caliente en el invierno y es lo bastante liviano para ser fresco en el verano. Tiene 72 detalles hechos a mano. El fabricante ha estado haciendo trajes para hombre durante 58 años. Usted estará orgulloso de tener este traje porque no se hacen muchos iguales del mismo material. Como este, solo hemos recibido 5, así es que no es fácil que encuentre otro igual. Es un modelo exclusivo para solo 5 clientes. Con su permiso, llamaré al sastre para que le haga los arreglos necesarios. El traje le quedará como hecho a la medida. Análisis. Esa argumentación de ventas ofrece un cuadro bien hecho de cómo infiltrar el mérito de un artículo en la mente del cliente. Va exponiendo punto por punto el mérito del traje hasta que ese mérito hace olvidar el precio. El mérito está compuesto de 1. La comodidad, que consiste en una espalda de nuevo corte. 2. El aspecto del cliente mejorado por el ensanchamiento de los hombros. 3. La calidad de la tela que produce pliegues suaves. 4. El color que sirve para verano e invierno, no se ensucia fácilmente, mejora la figura de quien lleve el traje y armoniza con otros colores. 5. La adaptabilidad, que es grande para todas las temporadas. 6. La exclusividad, ya que solamente hay 5 trajes iguales. 7. Y la cualidad de que parecerá un traje a la medida cuando se le hagan los arreglos y porque además tiene 72 detalles hechos a mano. No hay generalidades ni palabras inútiles en esta presentación porque ha sido preparada con cuidado. Se ahorra el tiempo, tanto del vendedor como del cliente. La presentación es lógica, se desenvuelve en forma ordenada, sistemática. Es una argumentación científica porque presenta los valores del traje, analiza cada uno, saca conclusiones y después las aplica al cliente. Llena la definición de la ciencia de vender porque logra que el cliente piense como piensa el vendedor, sienta igual que él y actúe de acuerdo con sus deseos. Muchos de los méritos del traje no se ven y no los conocería el cliente si el vendedor no le llamara la atención. Compare esta argumentación de ventas con la presentación que le hagan a usted la próxima vez que compre un traje hecho. Preguntas. Número 1. Dé usted 4 razones por las que debe conocer su mercancía de la A a la Z. Número 2. ¿Goza usted de verdad explicando las cualidades de su mercancía? Número 3. ¿Alguna vez el temor le ha impedido acercarse a un cliente? Número 4. ¿Cómo explicaría esta actitud mental de miedo que es negativa? Número 5. ¿Hay alguna pregunta sobre sus productos que no pueda usted contestar? Número 6. ¿Ha perdido usted alguna venta por no poder contestar una pregunta? Número 7. Dé un ejemplo tomado de su propia experiencia explicando cómo se perdió una venta por la incapacidad de algún vendedor para satisfacer las preguntas y vencer un obstáculo. Número 8. ¿Qué es lo que determina en general que un cliente tenga confianza en la mercancía del vendedor? Número 9. ¿Cómo puede usted desarrollar confianza en sí mismo? Número 10. Relate un caso tomado de su propia experiencia que ilustre cómo la confianza en su propia habilidad para resolver el problema del cliente consumó una venta. Número 11. ¿Qué es una argumentación de ventas? Número 12. ¿Por qué deben prepararse las argumentaciones de ventas? Número 13. Con frecuencia se dice que memorizar la argumentación mecaniza al vendedor. Discuta el punto. Número 14. ¿Cuándo debe el vendedor memorizar la argumentación? Número 15. Dé una argumentación de ventas sobre uno de sus productos e indique cómo puede ser mejorada. Sección 5.
Conozca su mercancía. Continuación. Punto 4. La falta de argumentación produce generalidades. El siguiente informe de un cliente ilustra un caso de generalidades usadas por el vendedor. Cuando entré en la tienda, todos los vendedores estaban ocupados y pasaron no menos de 10 minutos antes de que me atendieran. Por fin se acercó un vendedor y me preguntó, ¿en qué puedo servirle? Le dije que buscaba unos neumáticos y le di el tamaño. Pase usted por aquí, me contestó, y allá fuimos. Este neumático es muy bueno y el precio es muy bajo. Dijo, este otro neumático es de mejor clase y de mayor precio, vendemos muchos. Calló y se quedó viéndome. Esperé a ver qué haría. Pero no iba a hacer nada, porque había terminado su argumentación y parecía que le corría prisa de atender a otros clientes. Como siguiera callado, yo le dije que volvería. Otro cliente dice, este vendedor no tenía argumentación, se concretaba a actuar como una oficina de información de la que usted podía obtener datos si lo solicitaba. Punto 5. ¿Piensa usted en los méritos de su mercancía y lo siente? ¿Cree usted realmente en los hechos acerca de su mercancía? Si es así y los ve claros en su propia mente, usted puede hacer que el cliente los vea también. Obtenga los hechos. Usted debe saber por qué su mercancía debe ser preferida a la de su competidor. ¿De verdad piensa usted así? Solamente así puede usted lograr que el cliente piense como usted. Usted tiene que estar convencido antes de poder convencer. Esta es una ley tan inmutable como la ley de la gravedad. ¿Siente usted con fuerza la superioridad de su producto? Entonces puede usted hacer que el cliente la sienta. Pero una cosa es cierta, no puede usted hacer que el cliente vea y sienta lo que usted no ve ni siente. Eso es imposible. Muchos vendedores intentan lo imposible. Es el caso del ciego sirviendo de lazarillo a otro ciego. Los clientes oyen los argumentos del vendedor, pero no están convencidos, ya sea porque el mismo vendedor no lo está o porque no sabe hacer una convincente presentación de ventas. Punto 6. ¿Dónde obtiene su información de ventas? Algunos vendedores tibios respecto a sus productos han desarrollado esta actitud contagiados por los pesimistas. Han absorbido todas las cosas malas que les han dicho sobre sus mercancías y han pasado por alto a los millares de consumidores leales y satisfechos. Han permitido que los clientes les vendan sus opiniones en vez de vender las suyas a los clientes. En otras palabras, han cambiado de lugar. Los clientes se han convertido en vendedores y los vendedores en clientes que han comprado falsas informaciones y desaliento, pagando el precio con la pérdida de sus ventas. Si usted no está plenamente seguro de la capacidad de su compañía para fabricar mercancías de calidad, investigue el porqué de esa actitud mental. ¿Tiene su origen fundamento o es imaginario? Apártese de los pesimistas, no crea en sus palabras. Como los envidiosos existen en todas partes, inspírese usted en los optimistas. ¿Qué significan los millares de clientes satisfechos? ¿Les pide usted su opinión por escrito y usa usted esas cartas todos los días como la herramienta más importante en su equipo? ¿Qué pensaría usted de un carpintero que tiene muchos martillos pero ningún serrucho? O muchos martillos y serruchos pero ningún escoplo. Un buen carpintero tiene un herramental completo y lo usa. En las ventas, el instinto de imitación es un factor importante, como lo veremos en el capítulo 5. Por lo tanto, en sus entrevistas con los clientes, deberá usted poder dar los nombres de personas prominentes en la localidad que han usado su producto y lo recomiendan, y tener cartas que sirvan de testimonios firmados por ellas. Punto 7. El precio contra la calidad. Solamente los vendedores que desconocen los elementos del comercio creen que es necesario siempre competir a base de precio. Se puede obtener mejor precio por un producto si existen las siguientes condiciones. Inciso A. Cuando se vende un producto mejor que aquel que se ofrece a precio más bajo. Inciso B. Cuando se vende un producto similar a aquel que se ofrece a precio más bajo, pero se presenta en mejor ambiente. Inciso C. Cuando se vende un producto similar
por un vendedor con personalidad más atrayente que la del vendedor de productos de menor precio. Inciso D. Cuando se vende un producto similar pero que es de mayor mérito en la mente del cliente porque se han sabido explotar las ventajas que le ofrece. Inciso E. Cuando se vende un producto inferior pero que es de mayor mérito en la mente del cliente porque se han sabido explotar las ventajas que le ofrece. Inciso A. Un producto mejor. En el primer caso, los mejores atributos pueden ser visibles siquiera en parte, como en un automóvil, un traje o un buen bistec, o pueden estar ocultos como en los acumuladores, los neumáticos, la gasolina y los lubricantes. A través de sus sentidos, el cliente puede determinar inmediatamente algunos de los méritos del primer grupo, pero en el segundo grupo los productos se asemejan o tan solo el uso prolongado o las pruebas pueden descubrir sus méritos. Los clientes pagarán precios más altos por los productos del segundo grupo siempre que el vendedor desentierre el valor oculto y sepa llevarlo al cerebro del comprador. Inciso B. Un producto similar con mejor servicio. En el segundo caso, se justificaría y se obtendría un precio extra por los productos, aun cuando no fueran mejores que los del competidor, siempre que fueran presentados al público en mejor ambiente. En todas las ciudades hay restaurantes sencillos, sin pretensiones, donde se puede comer un buen bistec por la mitad del precio que cobran los restaurantes de lujo. En estos últimos no se vende tan solo el bistec, sino el placer de comer en un ambiente agradable, con mantelería fina, vajilla de plata, alfombras mullidas, brillante iluminación y tal vez buena música. Esto ilustra de manera concluyente que no hay misterio en la venta del mismo producto a precio distinto. Inciso C. Un producto similar con mejor vendedor. El tercer caso comprende a ciertos clientes que insisten en comprarle a cierto vendedor porque simpatizan con él, aun cuando sus productos sean iguales a los de la competencia y cuesten más, o sean inferiores y cuesten lo mismo. Conozco a un vendedor que representa a una pequeña compañía de seguros de vida que hace seguros por más de $1 millón al año en competencia con compañías más grandes y mejor establecidas que podrían ofrecer mayores garantías en sus pólizas, pero los clientes de este vendedor lo estiman más que a los vendedores de las otras compañías. Esto demuestra la fuerza de una personalidad atrayente que vence las diferencias en la mercancía y consigue tal lealtad de sus clientes que estos mismos persuaden a sus amigos para que reciban a su vendedor y le concedan una entrevista. Hace algunos años, cuando trabajaba yo en el departamento de ventas de una pequeña industria metalúrgica, me impresionaron hondamente esas posibilidades. Me sorprendió que aquella empresa casi insignificante le quitara negocios a una empresa rival gigantesca y me propuse averiguar cómo podía hacerlo. Procedí a entrevistar a varias docenas de comerciantes que trabajaban exclusivamente los productos de la pequeña industria y atando cabos descubrí el secreto. A estos comerciantes les agradaban más los vendedores de la citada empresa. ¿Pero por qué? También lo supe. En algunos casos me lo contaron y en otros pude entreverlo. Los vendedores de la pequeña fábrica eran para sus clientes gente como nosotros, en tanto que los vendedores del competidor importante, consciente o inconscientemente, se sentían superiores a sus clientes. Era el caso clásico del yo soy alguien y usted no es nadie. No podían olvidar ni por un momento que representaban a una industria gigante, y sus actitudes y sus palabras parecían implicar que esa era razón suficiente para que el cliente les comprara. En consecuencia, lastimaban el orgullo de los comerciantes. Por buenas que fueran sus ofertas, los vendedores no eran personas gratas, y es un hecho bien conocido que un cliente echará a un lado sus intereses más importantes si lo hieren en su amor propio. Este principio se ilustra más aún con los numerosos almacenes y tiendas donde hay excelentes mercancías que los clientes no compran por antipatía hacia los vendedores. La gente prefiere comprar a gusto y pagar más que pagar menos y sentirse humillada.
El capítulo tercero está dedicado a desarrollar el tipo de personalidad que acrecienta el valor de la mercancía y hace que los clientes voluntariamente paguen más. ¿Cuántos automovilistas preferirían pagar más por la gasolina con tal de no ir a una estación de servicio atendida por vendedores sucios y desconsiderados que manchan el automóvil con sus manos y pies llenos de grasa y devuelven el cambio en dinero mugriento? ¿Le sería difícil a un vendedor ordenado y amable en una estación muy limpia hacerse pagar mejor precio por el mismo producto? Inciso D. Un producto similar se ve mejor, un producto inferior se ve tan bueno como el otro. En los casos cuarto y quinto, un vendedor no ha sabido impresionar la mente del cliente con las ventajas del artículo, pero el otro vendedor sí ha sabido hacerlo. Naturalmente, el artículo del segundo es más atractivo a los ojos del cliente y lo compra. Esto se ilustra con mi historia del martillo, que he repetido en centenares de convenciones de ventas en todo el país. Aun cuando usted no venda martillos, la historia le hará ver las posibilidades de vender su mercancía. La repito aquí tal como siempre la he relatado. Punto 8. Historia del martillo. ¿Alguno de ustedes ha perdido recientemente una venta y se ha calentado la cabeza pensando en por qué no compró el cliente? Durante muchos años he venido analizando el por qué los clientes compran o no compran y he realizado un importante descubrimiento. Los clientes compran allí donde creen que les dan más valor por su dinero. El primer principio de la ciencia de vender es el de conocer su mercancía de la A a la Z, de manera que pueda usted extraer todos los valores que contiene y pintar con ellos un cuadro en la mente del cliente. Muchos vendedores usan generalidades brillantes en lugar de mostrar los valores concretos y después se extrañan de que el cliente no compra. Ilustraré este principio relatando la experiencia que tuve al comprar un martillo. En cualquier cosa que usted venda, sombreros, zapatos, automóviles, refrigeradores, terrenos, seguros, lo que usted quiera, esta historia del martillo lo ayudará a vender más si usted sabe aplicarla. Piense usted en su mercancía mientras yo hablo del martillo. Un día, hace algunos años, necesitaba yo un martillo. Entré en una ferretería y el vendedor me trató más o menos así. Puso un martillo en mis manos y mientras yo lo examinaba y sopesaba, me dijo: "Este es un martillo magnífico, un verdadero martillo. Vendemos muchos iguales a este". Yo lo moví de arriba a abajo con el movimiento de clavar mientras pensaba si comprarlo o buscar otro. El vendedor me miró, yo lo miré. Nos quedamos mirándonos el uno al otro. Por fin se irguió un poco como si tuviera algo más que decir y dijo: "Este es un martillo magnífico, un verdadero martillo. No puede usted equivocarse al adquirir este martillo". Nada quedó registrado en mi mente, ningún valor, pero sin querer sacudí el martillo pensando si sería preferible pedir que me enseñara algún otro. El vendedor me miró. Yo lo miré, nos quedamos mirándonos el uno al otro. Al cabo de un rato de silencio, sacó a relucir el final de su argumentación de ventas. Echó mano de la artillería pesada, lo mejor que tenía, y ¿saben ustedes lo que me dijo? "Este es un martillo magnífico, un verdadero martillo. No puede usted equivocarse al adquirir este martillo". Yo me dije a mí mismo: Dios poderoso, ¿es esta la forma en la que están tratando de vender mercancías en los Estados Unidos de América, la más grande nación comercial del mundo? Y decidí averiguarlo. De modo que en mi siguiente viaje de negocios entré en más de 100 ferreterías en 10 diferentes estados, preguntando por martillos. Y no hubo un vendedor que me dijera mucho más acerca de un martillo que lo que me dijo aquel vendedor en la primera ferretería. Si cualquiera de ustedes tiene ganas, ahora mismo, de divertirse un rato, métase en media docena de ferreterías y pida que le enseñen un martillo. Un poco después de esta experiencia, visité en Chicago una gran empresa especializada en ventas por correo.
la que en aquella época no tenía establecimiento abierto al público, sino que todo su negocio se realizaba por mediación del correo. Formaba yo parte de un grupo de visitantes. El guía nos condujo mostrándonos cosas interesantes y dándonos muchos datos. También nos dio el total de las ventas. Me maravillé de que una empresa pudiera extender tan largo el brazo y embolsarse tantos millones de dólares por medio de un catálogo de pedidos por correo. Por fin tuve una idea brillante. Me han interesado mucho sus informes, dije al guía, pero me interesa particularmente cierta herramienta. ¿A cuánto ascendieron las ventas de martillos el año pasado? ¿De martillos? Sí, de martillos. Por la mirada que me dirigió comprendí que creía que yo estaba loco. Nunca he sabido qué hacer cuando comprendo que alguna persona cree que estoy loco. De modo que le dije, creo que piensa usted que mi pregunta es ridícula. Claro que no he tenido el gusto de conocerlo, a usted antes de ahora, ni usted ha oído hablar de mí, pero créame si le digo que tiene usted delante al más grande experto en martillos que hay en este país. Fue entonces cuando se convenció de que yo estaba loco, y como no sabía qué hacer conmigo, me puso en manos de otro empleado. Cuando usted no sabe qué hacer con alguien, siempre se lo endosa a otra persona. Ese otro empleado, tan pronto como se dio cuenta de que yo era un tipo muy curioso, que quería averiguarlo todo, me trató en forma espléndida. Me dio datos interesantes, me mostró muchas cosas, y a la postre me dijo cuál había sido la venta total de martillos. ¿Venden ustedes tanto nada más que de martillos?, le dije, manifestando mi asombro. Sí, me contestó. ¿Me permitiría usted ver los martillos? Desde luego. Me enseñó 4. Me parecieron viejos amigos míos. Le dije, perdóneme, pero estos parecen martillos corrientes. ¿Cómo se las arreglan ustedes para vender tantos? Tal vez encuentre usted la razón viendo nuestro catálogo, replicó. Vi el catálogo y leí en él la argumentación de ventas que ahora voy a darles a ustedes acerca de ese objeto tan simple llamado martillo. Y si alguno de ustedes tiene la última edición de ese catálogo, encontrará una deslumbrante argumentación de ventas sobre los martillos con los cambios hechos en las ediciones recientes. Primero, este martillo está totalmente niquelado. Me dije a mí mismo, estoy seguro de que algunos de aquellos martillos que me enseñaron deben haber estado totalmente niquelados. Ustedes dirán, señor eBay, cuando usted tuvo aquellos martillos en la mano y los vio, ¿no se fijó si estaban totalmente niquelados? Para decirles la verdad, no me di cuenta. Todo lo que yo supe fue que eran martillos magníficos, verdaderos martillos. Imposible equivocarme si los compraba, cualquiera que sea el significado de estas palabras. Segundo, el mango está acabado en color caoba. Oh, me dije a mí mismo, algunos de los mangos que vi deben haber sido de color caoba. Ustedes dirán, señor eBay, cuando tenía los mangos en su mano, ¿no pudo usted ver si eran de color caoba? Supongo que lo sabía yo sin saberlo, pero he aquí una compañía que no cree en generalidades, cree en dar en el blanco, saca el valor de la mercancía y pinta con él un cuadro en la mente del cliente para que la desee y pague el precio. Tercero, este martillo está hecho de acero fundido en crisol. Ningún vendedor me había dicho eso, acero fundido en crisol. Claro que un comprador ordinario no sabrá lo que es un acero fundido en crisol, pero entenderá que es una clase de acero, y lo es. Cuarto, la cabeza y las orejas están bien templadas. ¿Qué idea le sugiere esto a una persona práctica? Bonita prueba en cualquier cierre de ventas. Yo sé lo que ustedes piensan. Ustedes se dicen, si la cabeza y las orejas están bien templadas, podré arrancar cualquier clavo sin que se rompan las orejas, seguramente. ¿Alguno de ustedes ha tenido un martillo con una sola oreja? Yo recuerdo que ya tenía casi 12 años cuando me di cuenta de que se suponía que un martillo tenía 2 orejas. El que había en casa siempre estuvo roto. Quinto, el vértice de la hendedura entre las orejas es muy angosto. ¿Qué idea les asalta? Ya sé, ustedes dicen, con ese martillo puedo arrancar un clavo muy delgado.
Seguro que pueden hacerlo. Alguna vez intentaron sacar un clavo muy delgado con el martillo que había en su casa y el clavo resbalaba entre las orejas. Ensayaron hasta cansarse y acabaron maldiciendo el martillo. He aquí una compañía que dice: con nuestros martillos usted puede arrancar los clavos más delgados. Pero no lo dicen con esas palabras, lo dejan a la imaginación. Sexto, los mangos están hechos de madera de nogal americano de segundo corte, seleccionada. Ningún vendedor me dijo esto. Algunos me dijeron: el mango es de nogal muy bueno. ¿Cómo se entiende eso? ¿Muy bueno? La verdad no está claro. Muy bueno. Otro vendedor me dijo: este es un mango de legítimo nogal. Y yo pensé que podía ser de nogal falsificado. He aquí una compañía que dice: de segundo corte, seleccionada. El cliente piensa que no es un mango ordinario. Han seleccionado la madera de nogal para estos martillos, segundo corte. ¿Qué se figuran ustedes? La gente que no sabe lo que significa se dirá: eso debe ser algo bueno, pues de lo contrario no lo mencionarían. Y hasta pueden pensar: parece que el primer corte no salió bueno del todo y tuvieron que apelar al segundo. Séptimo y final, los mangos no se aflojan, están afianzados con calces de hierro. ¿No es esto decisivo? ¿Han visto ustedes salir volando la cabeza de un martillo? Yo llegué a pensar que una de las funciones propias de un martillo era que la cabeza volara. ¿Ven ustedes este martillo? Totalmente niquelado, mango en color de caoba, hecho de acero fundido en crisol, la cabeza y las orejas bien templadas, el vértice de la hendedura muy angosto, el mango de madera de nogal americano de segundo corte, seleccionada, afianzado con calces de hierro para que no se afloje. ¿Lo ven ustedes? ¿Saben ustedes lo que yo he hecho? He entrado en una ferretería y un vendedor de carne y hueso ha puesto un martillo en mis manos y lo he visto con mis propios ojos, pero he visto menos valor en ese martillo de verdad cuando lo tenía en la mano que cuando he leído la descripción en un catálogo. Me quito el sombrero ante una compañía que a 1500 kilómetros de distancia, con solo un grabadito y una descripción debajo, impresos en un pedazo de papel barato, me hace ver más valor en un martillo que cuando entro a una ferretería y me ponen en las manos un martillo de verdad. Y esto me lleva a uno de los más notables principios en el comercio y las ventas. De cada 10 personas, 9 no ven lo que están mirando. Ni siquiera pueden ver un martillo cuando lo miran. Solamente ven lo que se les ha enseñado a ver. ¿Está usted educando a sus clientes para que vean todo el valor de su mercancía? ¿Cree usted que una persona puede entrar en un salón de ventas, poner sus ojos en un automóvil y ver inmediatamente en la carrocería los elementos que le imparten elegancia y favorecen la velocidad, el lujo y la comodidad de su interior, la fortaleza de las defensas, el panel de instrumentos, el funcionamiento del motor? ¿Cree usted que los clientes puedan ver algo nada más que porque están mirando? No nos engañemos, quitemos de los ojos del cliente los anteojos oscuros, hagamos diáfano el cuadro en la mente del cliente, hablándole de los valores concretos, específicos. ¿Le ha extrañado a usted alguna vez que su competidor con un producto inferior le arrebate los negocios? Usted podrá tener mejor mercancía que la que ofrece el competidor por el mismo dinero, pero usted pierde porque su competidor hace que su cliente vea más valor en su producto. Esto queda demostrado por mi estudio de los martillos. ¿Cree usted que este negocio de ventas por correo tiene mejores martillos por el precio que todos los martillos que vi en centenares de tiendas? ¿Lo cree usted? ¿Qué va? Yo lo sé. Soy un experto en martillos. Esos martillos son excelentes por el precio, pero en las ferreterías vi martillos de acero forjado en vez de acero fundido en crisol. He visto por el precio mejores martillos. ¿Se vendían tan bien como los martillos del catálogo? No. ¿Por qué? Porque no parecían tan buenos en las mentes de los clientes. He visto a muchos comerciantes quebrar, no porque no tuvieran mejores mercancías, sino porque desconocían el valor de la mercancía en sí misma y no podían lograr que el cliente viera lo que ellos no veían. No eran vendedores.
¿Supone usted siempre que el cliente se da cuenta de todo el valor que encierra la proposición que usted le hace? Cuando el valor es más bajo que el precio, el cliente pierde interés. Cuando el valor es igual al precio, el cliente siente que se le hace una oferta equitativa. Pero cuando el vendedor sabe realzar el valor hasta colocarlo por encima del precio, entonces el cliente siente que está obteniendo valor extra, una ganga. Sea usted un creador de valores. Deje las generalidades para los simples tomadores de pedidos. Ilumine el cuadro con datos concretos. En suma, aplique la historia del martillo a su mercancía y aumentará sus ventas. Punto 9. Defienda su posición. Catalogue en su mente para uso rápido los aspectos valiosos de todos los productos que vende. En estos tiempos en los que muchos fabricantes por competir producen artículos pésimos, es fácil vender mercancías de calidad. Defienda su mercancía porque tiene calidad. Si no sabe con exactitud dónde está esa calidad, estudie los manuales de venta y los anuncios de su compañía hasta encontrarla. Si usted la conoce, logrará que el concesionario o el consumidor la vean y esa será la base para mayores ventas. Es un crimen tratar de vender mercancía de primera si usted no sabe por qué es de primera. Hoy más que nunca el público quiere saber por qué. Si uno de sus productos es más caro que el del competidor, haga usted que el comerciante a quien usted le vende sepa por qué. Los vendedores de ese comerciante deben saberlo también. De este modo, cuando atiendan a un cliente podrán hacerle ver la razón de la diferencia de precio. Insisto en que no es fácil vender mercancía de primera si usted no sabe por qué es de primera. ¿Por qué no hacer más fácil la tarea de vender? Punto 10. El valor oculto. Una gran parte del valor de la mercancía permanece oculto. El cliente no lo ve y en consecuencia no lo quiere pagar. Para inducir a los clientes a que compren productos de calidad, el vendedor debe desenterrar los valores ocultos. El propietario de cierto garage, con espacio para dar servicio a 100 automóviles, manifestó que durante el año anterior había perdido el 50% del negocio de aceite lubricante, porque sus clientes compraban aceites baratos por el sistema de pedidos por correo, de gasolineras, etc. Le pregunté por qué no les hacía a esos clientes que estaban perdiendo una argumentación de ventas respecto a aceites de calidad. Me respondió que si los clientes querían aceites baratos, allá ellos. Él no quería discutir. ¿Usaría usted esos aceites malos en su propio automóvil?, le pregunté. Su respuesta fue enfáticamente negativa. ¿Por qué?, insistí. Porque esos aceites contienen demasiada parafina, me replicó, y un motor moderno de alta compresión se pega fácilmente con aceites más refinados. Los aceites malos se venden a precio bajo porque están mal refinados. El proceso de eliminación de la parafina es muy costoso y lento. Solamente lo usan los fabricantes de aceites de calidad. Esa es una magnífica argumentación de ventas, le dije mirándolo con sorpresa. Me ha convencido usted en mi papel de cliente de que no me conviene poner aceite barato en mi automóvil. Le apuesto a que si repite esa historia a 10 de sus clientes, convencerá cuando menos a 5, si es que no a 8. Prometió hacerlo y lo cumplió. 2 meses más tarde lo vi otra vez. Señor eBay, me dijo, usted me vendió su idea y yo se la estoy vendiendo a mis clientes. Tomé un grupo de 30 clientes. De los 10 primeros convencí a 4, de los 10 segundos a 5 y de los 10 terceros a 7. Ahora son muy pocos los clientes que no me compran el aceite de calidad. La mayoría de los clientes que compran aceite barato lo hacen por ignorancia, en otros casos porque no les alcanza el dinero para algo mejor. Admito que en cada grupo de 10 tiene que haber 2, 3 o 4 que comprarán siempre lo que menos les cueste. Sin embargo, el factor importante es este. Hay 5, 6 o 7 personas que reaccionarán si el argumento respecto a la calidad se les presenta correctamente. Con generalidades no se vende calidad. Decir que un aceite cuesta más porque es mejor o porque es el mejor en el mercado no convence a nadie. Póngase en el lugar del cliente, consiga su punto de vista.
Él, como usted, quiere ahorrar dinero y cree lograrlo cuando compra aceite barato. ¿Puede usted demostrarle su error? Si no puede, no culpe a nadie, cúlpese a sí mismo. Admita usted que no es un vendedor, sino un simple tomador de pedidos, que está esperando esos pedidos tan solo porque representa a una empresa. Punto 11. El valor oculto del calzado. Algunos vendedores se acostumbran tanto a descender en precio durante los tiempos malos que se habitúan a hacerlo hasta cuando vuelven los tiempos buenos. Si el cliente muestra alguna resistencia al precio o no resuelve cuando antes, el vendedor desciende en precio y ofrece mercancía más barata, siguiendo la línea de menor resistencia. Un día me sentí muy inclinado a comprar unos zapatos de golf que estaban marcados en $6.50. Me parecían bastante buenos, al recordar que 3 años antes mi último par me había costado $12.50. Pero, ¿qué zapatos aquellos? Habían perdido la forma, pero todavía no se habían roto. Si pudiera conseguir zapatos como aquellos por $6.50, como todos los precios habían bajado, a lo mejor eran esos que tenía a la vista. Le pregunté al vendedor si eran muy durables y me contestó: no hemos tenido dificultad con ellos. No me impresionó favorablemente esa idea negativa. Yo no buscaba dificultades, tenía bastante con las mías, pero el precio me atraía y el cuero parecía tan bueno como el de mis viejos zapatos. Mientras reflexionaba, acerté a ver otros zapatos de golf marcados en $8.50. ¿Qué diferencia hay entre ellos?, pregunté. Titubeando un poco, el vendedor me dijo: se supone que este zapato es de mejor calidad. No veo ninguna diferencia, le dije, examinando el zapato de $8.50. En realidad, no quería ver ninguna porque estaba encantado de comprar zapatos de $12.50 en $6.50. El vendedor insistió: este zapato de $6.50 es muy popular. Y le compré el par. Después de un año de uso en la humedad y la arena, el zapato derecho se le desprendió parcialmente la suela. 2 o 3 semanas más tarde, le pasó lo mismo al izquierdo. Los mandé a arreglar y me los devolvieron como nuevos, pero a los 15 días se rompieron otra vez y comprendí que ya el material no aguantaba ser clavado o cosido. Así es que tuve que tirarlos. Cuando los compré, pensé que estaba ahorrando $6. Quería yo pensar así. El vendedor me ayudó eficazmente. ¿Ahorré algo? Mis viejos zapatos de golf de $12.50, que me duraron 3 años, me salieron a $4.17 por año. Los últimos, al durarme solo un año, me costaron, a razón de su precio total, $6.50, más de un 50% de aumento sobre los otros. Por la mala táctica de venta, perdimos todos: la tienda, el fabricante de buenos zapatos y yo. Se puede enseñar a los vendedores a ascender en precio cuando los clientes les dan una oportunidad, ya sea al preguntar por una mercancía de más calidad o por indecisión en comprar la mercancía más barata. No hay razón para suponer, como lo hacen algunos vendedores, que el cliente prefiere lo más barato. Muchas mercancías se parecen aunque tengan precios muy distintos. Busque usted el valor oculto que justifica esa diferencia en precio. El valor lo es solamente cuando el cliente lo percibe y está dispuesto a pagarlo. Si el valor permanece oculto, cosa de ser valor, es como el oro en la luna. No es riqueza si usted no puede alcanzarlo. Preguntas. Número 1. Indique específicamente cómo hace usted para desarrollar una argumentación de ventas. Número 2. Explique cómo la falta de preparación hace al vendedor caer en generalidades sin significado. Número 3. Los pesimistas lo vuelven descreído acerca de la mercancía que usted vende. Número 4. Si es así, ¿cómo hace usted para volver a creer en ella? Número 5. ¿Lleva usted siempre consigo algunos testimonios recientes? Número 6. Dé un ejemplo tomado de su propia experiencia de cómo pudo cerrar una venta usando un testimonio. 7. ¿En qué circunstancias puede venderse a un precio más alto que el que piden los competidores? 8. Dé la esencia de la historia del martillo.
9. Visite 2 o 3 ferreterías en busca de un martillo y tome notas exactas de cómo se lo presentan. 10. ¿Qué prueba se obtiene de la historia del martillo? 11. ¿Cómo puede un vendedor con mercancía inferior competir con buen éxito con otro vendedor que tiene mejores productos? 12. Explique cómo el valor, tal como lo ve el cliente, puede ocupar cualquiera de las 3 posiciones en relación con el precio. 13. Explique el significado del valor oculto en las mercancías. 14. De un ejemplo ilustrando cómo ha desenterrado el valor oculto y lo ha implantado en la mente del cliente. 15. Considerando la respuesta a la pregunta anterior, diga cuál cree usted que sea la función primordial de un vendedor. Sección 6. Conociendo el comercio de muebles de la A a la Z. En el siguiente informe, un cliente relata los procedimientos de un vendedor que conocía su mercancía de la A a la Z. Toda la tarde había andado en busca de un juego de muebles de sala y estaba bastante disgustado de la manera como me habían atendido. Me encontraba cansado y a punto de dejarlo para otro día, cuando crucé frente a una tienda muy atractiva y resolví hacer un último intento. El contacto. Al entrar, me recibió el jefe del departamento, que llamó a un vendedor. Su aspecto me impresionó favorablemente y al instante me sentí menos cansado. Número 1. Era un hombre agradable, lo que ya es una buena base para una venta, ya que el cliente generalmente respeta el criterio de un vendedor simpático. 2. Su sonrisa era tan amistosa y sincera que sentí que podía confiar en él, sensación que fue creciendo mientras la entrevista se prolongaba. 3. Tomamos el elevador hasta el segundo piso y en el trayecto me pareció que me examinaba, no en forma impertinente, sino casual. Probablemente trataba de juzgarme por mi tipo y juzgó bien porque siempre me trató en la forma más adecuada. Según su diagnóstico, debió calificarme en el tipo amistoso cauto, explicado en el capítulo 4. A través de su conversación me dio oportunidad para expresar mis opiniones. Sin embargo, puso mucho cuidado en hacer resaltar las cualidades de su mercancía, sin prisa, no obstante que le hice gastar una buena hora. 4. Cuando el elevador se detuvo, el vendedor me cedió el paso. Siempre se mostró cortés, pero no demasiado. 5. Ya en el piso me preguntó, ¿en qué clase de habitación se van a usar los muebles? Aquella era la 5ª tienda que visitaba yo y por primera vez me preguntaban acerca de la habitación en la que irían los muebles. 6. Me enseñó el primer juego que estaba a la vista y sin previa argumentación de ventas me dijo que costaba $130. Comprendí que esa es una manera cuidadosa de saber más o menos cuánto quería yo gastar sin preguntarme directamente. 7. Le respondí que no podía yo gastar más de $100. Él dijo, entonces, lo conveniente es mostrarle a usted algo que cueste alrededor de $99.50. Se rió y agregó, creo que he hecho un chiste muy malo, ¿no? El tono jocoso de la frase me hizo sonreír. 8. Le expliqué entonces qué clase de muebles necesitaba. Me preguntó si la habitación tenía buena luz diurna y cuando respondí que sí, explicó que en esas condiciones debería pensar en un color rojo oscuro, más bien que rojo claro, como yo había sugerido. Alegó que en un cuarto bien iluminado un rojo claro se ve más claro y pierde su riqueza de tono. Basándose en la información que le di y en la que él descubrió, me dijo, señor Martínez, aquí tengo un juego de muebles que le vendrá como anillo al dedo. Y me enseñó uno muy bonito, pero que por el precio no se veía mejor que los otros. 9. Sin embargo, ya había tratado de satisfacer mi amor propio de 2 maneras. Primero, llamándome por mi apellido, que había conocido cuando se presentó. A todos nos gusta sentir que somos algo más que un cliente ordinario, y al pronunciar mi apellido supo aumentar mi simpatía. Pronto yo le dije, señor Pérez, y tuve la impresión de que lo conocía desde hacía tiempo.
También apeló a mi amor propio cuando exteriorizó la idea de que él sabía exactamente lo que yo deseaba. Ahora bien, esa seguridad podría haber irritado a otros clientes, especialmente a los del tipo decidido, pero a mí me impresionó la idea de que me comprendía lo suficiente para saber lo que yo deseaba. Esto me dio la seguridad de que había juzgado acertadamente mi carácter. 10. El juego estaba colocado en forma prominente. A ambos lados había otros dos, tapizados en verde y de apariencia inferior. El contraste era favorable para atraer mi atención hacia ese juego en particular. Sin embargo, yo no se la concedí por completo y seguí recorriendo el salón con la mirada. 11. Al notarlo, el vendedor me dijo: permítame enseñarle otros muebles, señor Martínez. Tenemos muchos en exhibición, como usted puede ver, pero por su precio, este es el mejor. Le explicaré su valor cuando hayamos visto otros. 12. La última frase concentró mi atención en el juego ofrecido y después de mostrarme otros, volvimos a él para saber por qué era tan bueno. Con esta estrategia había enfocado toda mi atención en el famoso juego y fue entonces cuando inició su argumentación de ventas. 13. El vendedor conocía a fondo su mercancía, su compañía y su fabricante. Comenzó mostrándome varias clases de telas que harían variar el precio del juego. Me enseñó una tela de tejido abierto que reducía el precio a $79. 14. Comparó esa tela con otra de rayón que subía el precio a $89. A primera vista no parecía haber mucha diferencia, si es que había alguna, y así se lo dije. Inmediatamente replicó: tiene usted razón, señor Martínez, la apariencia es casi idéntica, pero déjeme que le enseñe el reverso de ambas telas. Despertando el deseo. 15. Me explicó que la tela de menor precio era un tejido sencillo, en tanto que la otra era un tejido doble sobre un fondo sólido de lino. Estiró la tela barata y pude ver lo endeble del tejido. Luego hizo lo mismo con la otra y comprobé que casi no daba de sí. 16. Entonces me pidió que tocara ambas telas. La diferencia al tacto era notable. El material barato, aunque se sentía casi tan grueso, era suave. 17. En tanto que el otro se sentía recio y firme. Me explicó que el tejido de la tela de menor precio no tenía refuerzo y resistiría menos el uso. En cambio, el fondo de lino de la otra la hacía muy consistente. 18. Señaló dos ventajas inmediatas en favor de la tela que costaba $10 más. Primero, la economía. El promedio de durabilidad de la tela barata era de 6 años, el de la otra de 10 años. Se ha demostrado que no vale la pena volver a tapizar un mueble usado, de manera que la duración de la tela determina la duración del mobiliario. 19. Prefiriendo la tela de bajo precio, el juego me saldría a $13 por año. Prefiriendo la otra tela me saldría tan solo $8.90 por año. 20. Era evidente pues que la tela más cara resultaría en el uso la menos costosa y me vi obligado a estar de acuerdo con el vendedor. Este fue uno de los argumentos más fuertes. Era indiscutible y constituía un llamamiento a mi inclinación al ahorro. 21. El segundo punto a favor de la tela de mayor precio consistía en que se vería mejor a través del tiempo y conservaría su aspecto de calidad. En otros puntos no hizo tanto hincapié como en este. 22. Por ejemplo, mis amigos admirarían más el juego con la tela de mejor calidad. Este punto me atraía porque con frecuencia la gente juzga de uno por la forma y el gusto que uno pone en amueblar su casa. Además, mi familia estaría orgullosa de tener en la casa un mobiliario de bello aspecto. 23. La siguiente frase del vendedor fue esta: ahora bien, este mueble está construido completamente de madera dura. Todas las ensambladuras son dobles, pegadas y acuñadas, y para apoyar estas afirmaciones de que este mobiliario no se afloja ni se rompe, lo garantizamos por 15 años. Si antes de ese tiempo le pasa algo al armazón, solo tiene usted que darnos aviso para recogerlo y repararlo sin costo alguno para usted. 24. Todo esto sonaba muy razonable, pero yo no veía por qué un armazón de madera dura podía ser mejor que cualquier otra. Así es que le pregunté qué quería decir eso de construido completamente de madera dura. Entonces me llevó a un juego más pequeño, de aspecto corriente, y tiró de los brazos de un sillón. Se movieron bastante y parecían estar sueltos.
Después hizo lo mismo con uno de los sillones del juego que me proponía. Estaban rígidos y firmes. Me explicó que en ambos juegos se usaban las mismas espigas de madera dura, pero que el armazón del pequeño era de madera blanda y que entonces cualquier presión bastaba para que las espigas aplastaran la madera en las ensambladuras y el mueble se aflojara. Demostró esto colocando entre las uñas del pulgar y el índice un fósforo de madera blanda y apretando las uñas se encajaban en la madera. Entonces agregó: esto no pasa en los muebles de madera dura porque tanto la madera del armazón como la de las espigas es dura. 25. No dijo nada de que si yo compraba un juego construido de madera blanda sería por mi cuenta y riesgo y que no estaba garantizado. Esto es muy importante porque la mayoría de las personas están dispuestas a pagar un poco más si no tienen que asumir riesgos en sus compras y además se sienten orgullosas de poseer cosas en las que pueden confiar. Otro argumento que no esgrimió, pudiendo hacerlo, fue el de que si en mi familia había niños, podrían jugar en los muebles sin temor de romperlos. Este argumento hubiera apelado a mi natural deseo por la comodidad de mi familia. Hay otro punto de seguridad respecto a los muebles de madera dura que podía haberme demostrado. Es muy común que la gente se siente en los brazos de sillones y divanes. Con el peso del cuerpo es frecuente que los brazos de madera blanda se rajen. Un accidente de esa clase puede causar un disgusto entre amigos y a todos nos gusta hacer y conservar amistades. Además, reparar un mueble roto cuesta dinero. Hubiera sido otra apelación a mis instintos del ahorro. 26. Me pidió que me sentara en el sillón para que apreciara la comodidad de su fina construcción. 27. Me explicó que ese mueble tenía dos clases de muelles espirales, unos ligeros en los cojines y otros pesados en el bastidor. Los muelles estaban sostenidos verticalmente por un lazo múltiple de resistente cordel que unía a cada muelle espiral con los demás por 8 puntos. Me explicó que ese lazo múltiple mantenía en posición los muelles y producía al sentarse la sensación de comodidad que yo había comprobado. 28. Entonces me dijo: señor Martínez, si usted quiere muebles cómodos, que le proporcionen placer a usted y a los suyos y que al mismo tiempo sean resistentes, este juego satisface ambas exigencias. Para entonces yo estaba convencido de que el juego era excepcional por su precio. 29. Tanto el sillón como el diván eran muy cómodos y en el segundo cabía yo acostado a pierna suelta. El vendedor no quiso mortificarme pidiéndome que me acostara, pero sí quería convencerme de que decía la verdad y él mismo se tendió en el diván. Al demostrarme la comodidad del juego, estaba llamando a las puertas de mi deseo natural de encontrar en los muebles toda la comodidad que podían ofrecer a mi familia y a las amistades que nos visitaran. 30. Luego dijo: para su esposa sería mucho más fácil descansar en el diván durante unos minutos cuando se sienta fatigada en el día que arrugar la ropa de su cama. Además, en caso de emergencia, el diván puede usarse como cama. 31. Luego me habló del estilo tan distinguido del juego en comparación con los otros que había visto ahí y en otras tiendas. Sobre este punto, su argumento principal fue que el modelo era de estilo conservador y no pasaría de moda. Y agregó: nunca se avergonzará usted de tener estos muebles. 32. Podía haber apelado a mi amor propio diciendo que por su estilo nada vulgar no sería fácil ver otro juego semejante. A todos nos agrada pensar que poseemos algo que nadie tiene. En su frase anterior solo había hecho una manifestación negativa. 33. Solamente una cosa no aprovechó. Yo le dije que el juego viejo en mi casa estaba ya muy raído. A esto podía haber contestado: en ese caso, señor Martínez, un juego nuevo y hermoso será una gran adquisición para su hogar. Podrá usted invitar a sus amigos y dar fiestas que tal vez ahora se abstiene de dar por el estado de sus muebles. Podía haber pintado un atrayente cuadro en el que yo me viera rodeado de nuevas amistades, haciéndome la vida más grata. La acción. 34. Ahora empezó a entrar en acción. Como si ya me hubiera decidido, preguntó: ¿cuándo necesita este nuevo juego? Le contesté que a más tardar en una semana. Me explicó que solamente quedaba ese y que estaba vendido.
Si me hace usted su pedido ahora, lo mandaré enseguida a la fábrica y se le hará un juego nuevo que estará terminado a tiempo. 35. Le expliqué que me agradaría que mi esposa lo viera antes, y entonces cometió su primer error. Estuvo de acuerdo conmigo. Debería haber tomado mis palabras como un pretexto para no comprar, como realmente lo eran, y trasladar mis pensamientos de ese pretexto al juego de muebles. Fue una violación del principio ideomotor explicado en el capítulo 10, puesto que estaba permitiendo que se desarrollara mi idea negativa en lugar de hacer que se desarrollara su idea fundamental. 36. Siguió diciendo que ese juego, que había sido clasificado por la tienda como oferta especial, se vendería desde el día siguiente al precio regular. Estaba empleando el principio de la última oportunidad, basado en la teoría de que la gente desea aquello que no puede tener. 37. Sugirió que llevara yo a mi esposa al anochecer, ya que él tenía que regresar a la tienda a esa hora a causa de un trabajo especial para que el pedido quedara incluido en las ventas del día. Cuando le dije que lo pensaría, me dio el número de su teléfono y me hizo prometerle que, si no podía ir, le avisaría. 38. Se lo prometí porque me había tratado muy bien y había estado muy convincente. Sin duda, habría yo comprado el juego si realmente lo hubiera necesitado, porque el vendedor había despertado en mí un verdadero interés por esos muebles. Análisis. Número 1. Este vendedor estableció con su personalidad una buena base para la venta. Número 2. Tenía las cualidades de jovialidad, amabilidad y sinceridad que llevan al triunfo. Estas cualidades se explican detalladamente en el capítulo 3. 3. El vendedor analizó al cliente, esto es, determinó su punto de vista y lo trató en consecuencia. Para tipos de clientes, véase el capítulo 4. Esta es también una interesante ilustración de cómo planear las ventas, discutido en el capítulo 4. 4. Exhibió otra importante cualidad personal, la cortesía. 5. Su plan de ventas era evidente. 6. Demostró otra cualidad personal, el tacto. Lo usó hábilmente para conocer el punto de vista del cliente respecto al precio. Número 7. El hecho de que su buen humor agradara al cliente es buena prueba de que el vendedor catalogó acertadamente al cliente como del tipo amistoso. 8. El vendedor consiguió el exacto punto de vista del cliente como base para planear la venta. Número 9. Apeló al amor propio del cliente explicado en el capítulo 5. 10. El contraste es un excelente método para conseguir la atención y concentrar el interés. Véase el capítulo 8. 11. Despertó la curiosidad del cliente respecto a cuál juego de muebles tenía más valor. La curiosidad es un impulso de adquirir y se explica en el capítulo 5. 12. Usó buena estrategia para acrecentar la atención del cliente. 13. Conocía su mercancía, su compañía y su fabricante. 14. Usó el tacto para remover el obstáculo levantado por el cliente. 15. Probó por medio de la demostración la superioridad de una tela. Se explica en detalle en el capítulo 9. 16. Demostró el valor haciendo que el cliente probara la mercancía. Véase capítulo 9. 17. Sacó a la luz el valor oculto. 18. Apeló al motivo de la ganancia en dinero. Véase capítulo 5. 19. Usó la evidencia para pintar el cuadro del ahorro. Véase capítulo 9. 20. Realzó el valor hasta que oscureció el precio y produjo la convicción. 21. Apeló al motivo de ganancia en felicidad. Véase capítulo 5. 22. Falló en apelar a los motivos de rivalidad, envidia y orgullo. Véase capítulo 5. 23. Realzó el valor. 24. Destruyó un obstáculo probando su alegato con una demostración. De ese modo aclaró en absoluto el punto del valor. 25. Pasó por alto 3 buenas oportunidades para realzar aún más el valor. 26. Demostró el valor haciendo que el cliente probara la mercancía. 27. Descubrió el valor oculto. 28. Aplicó el valor del producto a las necesidades del cliente, esto es, consiguió el punto de vista del cliente. 29. Probó con una demostración la utilidad del diván, apeló a la ganancia en felicidad a través de la comodidad. 30.
Enseñó que el diván resolvía uno de los problemas de comodidad de la esposa del cliente. 31. Realzó más el valor desde el punto de vista del estilo. Apeló a la ganancia en dinero a través de la permanencia del estilo. 32. Falló en apelar a los motivos de rivalidad y amor propio, usando en cambio una débil llamada negativa. 33. Falló al no capitalizar una oportunidad proporcionada por el cliente. 34. Trató de cerrar la venta utilizando el punto de vista del cliente, la necesidad. El vendedor adquirió una actitud mental positiva al suponer que el cliente estaba resuelto a comprar. 35. Violación del principio ideomotor, véase capítulo 10. 36. Usó un recurso conocido para provocar la acción, véase capítulo 10. 37. Usó una cita específica para seguir tratando sobre la mercancía. 38. Por lo común, el método constructivo de ventas usado produce un resultado favorable. Preguntas. Número 1. ¿Qué cualidades de triunfo poseía el vendedor? Número 2. Explique esta declaración. Apenas iniciada la entrevista, el vendedor obtuvo el punto de vista del cliente desde 3 ángulos distintos. Número 3. ¿Cuáles son las 2 fórmulas que usó el vendedor para apelar al amor propio del cliente? Número 4. ¿Cómo pudo el vendedor obtener la atención y el interés concentrados del cliente hacia un juego de muebles por el uso del contraste? Y número 5. Explique cómo pudo el vendedor vender la tela de más precio, demostrando que ahorraría dinero.